Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 17 y 18. Apocalipsis, capítulo 17. Dice, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? En esta mañana vamos a meditar un poco sobre el lamento, la pregunta retórica que plantea este tercer grupo que llora y se lamenta por la muerte o por la destrucción o por la pérdida de esta gran ciudad que es Babilonia. Nosotros muchos hemos visitado ciudades y posiblemente algunas de las ciudades que hemos visitado las hemos visitado porque nos han hablado de su historia, de sus orígenes o de los personajes que las fundaron o las familias insignes de la ciudad, y eso le da un valor muy importante a la ciudad. Sí, su arquitectura, sus producciones, sus personajes o la forma como ha sido construida. Todos nosotros tenemos recuerdos de ciudades que hemos visitado y ciudades que son supremamente atractivas por su historia, por su cultura, por sus aportes, pero también por sus fundadores. Echen memoria, hagan memoria de ese tipo de ciudades. ¿Qué hace que una ciudad sea una gran ciudad? ¿Qué hace que una ciudad sea grande? ¿Sí? Su gente, su historia, su cultura, los aportes. Si es una ciudad histórica, pues también sus excavaciones, sus ruinas, sus aportes a la sociedad, a la economía. Estamos aquí ante una descripción de una gran ciudad, es decir, una ciudad que tiene un valor agregado. Una ciudad que no simplemente es ciudad, sino que es una ciudad considerada una ciudad grande. Es decir, que tiene aportes, que tiene historia, que tiene reconocimiento mundial o universal por algunos valores o por algunos rublos en la economía o en la historia que le dan ese estándar o ese valor. Es importante que nosotros reconozcamos esto. Porque si a nosotros hoy nos preguntara qué hace que una ciudad sea grande, pues nosotros diríamos su historia, su arquitectura, los personajes que ha aportado a la sociedad, o la economía, o la influencia en la región. ¿Qué hacía en la sociedad antigua o en el mundo antiguo que una ciudad fuera grande? O sea, ¿cómo se catalogaba o cómo se calificaba una ciudad de grande? ¿Qué hacía que una ciudad fuera grande en la antigüedad? Los fundadores, ¿cierto? ¿Quiénes la habían fundado? La historia que representaba para la sociedad, pero también la seguridad de esa ciudad. Recuerden que Jerusalén fue considerada una ciudad grande. ¿Se acuerdan por qué? Porque era una ciudad muy fuerte, muy amurallada. Tenía unos muros y una seguridad muy grande. Pero también Jerusalén fue considerada una ciudad grande por sus edificios. No eran tan altos, pero sus construcciones eran construcciones valiosas. Entre ellas estaba el templo, la fortaleza real, donde vivía el rey y todo su séquito. Jerusalén fue una ciudad grande por su historia, por su cultura, porque era paso obligado de todos los transeúntes que iban desde el Mediterráneo a Mesopotamia, o los que iban del África al Asia. Era un paso obligado y eso hacía que Jerusalén fuera una ciudad grande, no tanto en tamaño o en número de habitantes, pero sí en su historia, en sus construcciones, en su cultura y también en su seguridad. Era una fortaleza. Recuerden que muchos creían que Jerusalén era imposible invadirla. Los mismos ciudadanos judíos pensaban que a Jerusalén nadie podía invadirla porque era tan segura que ningún ejército se atrevería a invadirla. Pero ¿qué consideraban los pueblos vecinos, especialmente los imperios vecinos que le tenían pues deseos de invadir esta ciudad? ¿Qué pensaban?
Pues que era bien difícil invadir Jerusalén. ¿Qué harían para invadirla? Los muros eran muy altos y muy gruesos, y además de eso la ciudad estaba guardiada 24 horas. Tenía garitas, tenía faros en la parte alta donde habían soldados guardiando la ciudad. Es decir, Jerusalén era una gran ciudad. Pues recuerden que Nínive también fue considerada una gran ciudad. ¿Se acuerdan por qué? Porque era una fortaleza económica, una fortaleza militar, una fortaleza política, porque era una ciudad que estaba construida estratégicamente en la región, de tal manera que Nínive era una ciudad muy grande y muy fuerte, la gran ciudad. Muchas ciudades en la antigüedad fueron llamadas grandes. Entre esas ciudades, una de ellas fue Babilonia. Babilonia recibe el nombre o el epíteto de una ciudad grande por varias razones. Primero, porque Babilonia era una de las ciudades más antiguas que existía en Mesopotamia. Eso le daba un valor de grandeza. Pero recuerden que Babilonia también es la cuna de las civilizaciones antiguas. Caldeos, sumerios y babilónicos vienen de allá. Entonces era una ciudad grande porque culturalmente y por su construcción antigua la hacía grande. Pero recuerden también que en Babilonia uno de los fundadores de esta ciudad fue el hombre primero en la Biblia llamado Grande. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Cus y Nimrod, nietos y bisnietos de Noé. El primer grande de la tierra. ¿Y recuerdan cómo se llamaban estos hombres? ¿Cuál era el significado de esa grandeza? Los que primero se rebelaron y dijeron vamos a hacer cosas diferentes, vamos a innovar, vamos a hacer cosas distintas al común de la gente, y eso les dio un plus de grandeza en la región. Pero recuerden que también Babilonia fue llamada grande porque en Babilonia se construyó el primer edificio, donde los primeros arquitectos dieron la idea y tuvieron el ingenio de crear edificios para ser más grandes y tener unas torres vistosas, fue en Babilonia. A ningún hombre antes se le había ocurrido eso. Y los babilónicos, fundadores de esa ciudad antigua, se les ocurrió esa idea y lo lograron. El primer edificio en el mundo existió en Babilonia. Se cree que era un edificio de por lo menos 30 pisos. Imagínense, no existía todavía todo el hierro y la varilla y todos los elementos para construir un edificio alto, pero ellos se dieron la maña, sí, de hacerlo con ladrillo, con cemento, con greda, y construyeron una gran torre. Pero Babilonia también es considerada una maravilla del mundo antiguo porque tenía unos jardines colgantes. ¿Ustedes han visto que ahora volvió la moda de las fachadas ecológicas o las terrazas ecológicas? Está de moda hoy en día en el mundo, fachadas ecológicas en los edificios. Eso ya lo había inventado Babilonia hace 6.000 años. Se lo inventaron. Eran los jardines colgantes babilónicos, y no solamente tenía jardines colgantes, que era una maravilla, un atractivo, sino que esos jardines se regaban automáticamente, es decir, le subía el agua y regaba las plantas constantemente. Es una maravilla para un mundo antiguo. Era una gran ciudad. Pero otra característica que tenía Babilonia es que Babilonia, por lo menos una tercera parte de la ciudad estaba construida sobre el río Éufrates. Es decir, era una ciudad flotante. Era una cuna de arquitectos, de diseñadores, de gente innovadora, de gente con gran pensamiento, con gran desarrollo de ingenio, de tal manera que hicieron de esa ciudad antigua una gran ciudad. La ciudad envidiable, la ciudad de los sueños. ¿Quién no quisiera viajar por la ciudad en barco y pasear por los mejores sitios de la ciudad desde un barco, desde una embarcación? Fabuloso, ¿cierto? Novedoso. Babilonia era una gran ciudad. Pero además de eso, Babilonia era cuna de médicos, cuna de científicos, cuna de arquitectos, cuna de artesanos. Babilonia, además de eso, era cuna de académicos. Los primeros académicos del mundo antiguo vienen de Babilonia. Los mejores guerreros del mundo antiguo vienen de Babilonia.
Babilonia no producía mucho, pero eran hábiles artesanos e ingenieros e ingeniosos, de tal manera que lograron importar de todos los países donde producían telas y manufacturas y otro tipo de perlas y minerales, los importaban y los traían a Babilonia y los comercializaban allí. Babilonia era realmente una gran ciudad. Por eso cuando Babilonia es destruida, el lamento de tres grupos, primero los reyes, luego los mercaderes y ahora los pilotos de la tierra, era: ha caído la gran Babilonia. ¡Ay, qué dolor! Es una gran ciudad. Hermanos queridos, nosotros también tenemos grandes ciudades, no solo en su tamaño, no solo en su historia, sino en su cultura y en los aportes que le ha dado a la economía de la región. Pero yo quiero que nosotros consideremos que en este tercer grupo de la endecha del lamento que se está emitiendo o expresando por la destrucción de la Gran Babilonia, participa un tercer grupo. Primero los reyes, ¿recuerdan? La primera parte del capítulo 18. El segundo grupo que participa en este cántico fúnebre son los mercaderes, los comerciantes. Y ahora participan los pilotos y los que viajan en naves. Y es importante eso, porque en la antigüedad no era muy común que viajara la gente en barcos. Sí había embarcaciones antiguas. Recuerden que Salomón tenía una flota mercante que trasegaba por el Mediterráneo, y había una flota mercante también en Babilonia. Sí, Babilonia fue la primera civilización que usó las rutas fluviales y marítimas para embarcarse y para transportar mercancías y transportar esclavos y también transportar animales. Babilonia fue la primera que ingenió el desarrollo de flotas navales. Eso es importante en la historia, porque a nosotros nos dicen a veces otras cosas, pero la Biblia nos dice la verdad. Lo importante de esto acá es que nos va a decir que hay un tercer grupo en este cántico fúnebre, y son los marineros. ¿Quién representan o quiénes son o qué representan los marineros? ¿Qué importancia tienen para la economía y para el desarrollo de una región los marineros? Recuerden que en esa época los viajes no eran de placer, como hoy en día en el Mediterráneo o en las playas o en las costas, que los viajes son de placer. La mayoría de la gente que va a las costas va por viajes de placer, a cruceros, a viajes en rutas en islas, a viajes de deportes, pero no viajan por negocios generalmente. Pero en la antigüedad las primeras flotas mercantes era para transportar mercancías, era para transportar materia prima y llevarla de un lugar a otro. Babilonia fue experta en eso, ¿cierto? En transportar animales, en transportar chimpancés, papagayos y cantidad de especies animales, pero también para transportar minerales y manufacturas y materia prima. Por eso era una gran ciudad, era la base de la economía antigua, era el centro de la economía y del comercio. ¿Por qué este grupo participa en la escena? Primero los reyes, que eran los que gobernaban. Segundo los mercaderes, que eran los que sacaban provecho económico. Y ahora los pilotos, pero no de pilotos de naves aéreas, sino de naves que trasegaban por el río o por el mar. La Biblia dice que esta era una gran ciudad en verdad. Pero lo importante aquí no es qué tan grande era Babilonia en su aporte económico y político, sino cuál es la razón del lamento de estos hombres. El lamento de ellos es por lo que representa para ellos la gran ciudad. La pregunta es, ¿qué representaba para ellos? Cuando nosotros vemos que hay gente lamentándose por la destrucción de una ciudad, uno diría, bueno, el lamento sería porque hay muchas muertes inesperadas, ¿sí? El lamento sería porque al destruirse una ciudad, en este caso Babilonia, que fue destruida por un incendio y fue convertida en una ruina de cenizas, pues uno diría, ¿cuántas personas murieron? Pero hasta ahora ni los reyes ni los mercaderes, y ahora se suma otro grupo más, se lamentan por la muerte de las personas en esta gran ciudad. ¿O ustedes encontraron que alguno de ellos se lamenta diciendo, ay de Babilonia que murió tanta gente? Ay de Babilonia, muchos niños murieron aquí. O sea, hasta ahora, ¿quién ha lamentado la muerte de las personas?
¿Quién ha lamentado la muerte de niños? ¿Quién ha lamentado la muerte o la pérdida de la historia, del aporte histórico que representaba esta ciudad para la región o para el mundo? Nadie. Los reyes, ¿por qué se lamentan? Porque ellos ya no tienen el centro de poder que tenían, donde impartían leyes y donde doblegaban y esclavizaban a los pueblos. Es decir, ellos no se lamentan por la ciudad, sino que se lamentan por la pérdida para ellos mismos, que es no tengo un trono donde gobernar y donde impartir poder y doblegar a las naciones. ¿Por qué se lamentan los mercaderes? Por la pérdida de las familias, por la muerte de los niños, por la muerte de las mujeres, porque hay viudas, porque hay huérfanos. ¿Por qué se lamentan los mercaderes? Porque su negocio se vino a tierra. Y al venirse a tierra no pueden seguir enriqueciéndose como lo venían haciendo. Es decir, lo que yo quiero que meditemos es, la gran ciudad para estos tres grupos no es lo que representaría para nosotros y para la historia una gran ciudad. Es decir, lo que ellos llaman gran ciudad no es lo que es o ha hecho una gran ciudad, o se ha constituido una gran ciudad. Porque si decimos que una ciudad se constituye por personas, por familias, por historia, por aportes, pues no es eso lo que lamentan ellos. Porque ellos lamentan es el beneficio que ellos están perdiendo al ser destruida esta gran ciudad. Es decir, ellos no están pensando en la ciudad, ellos están pensando en sí mismos. Y eso es supremamente egoísta. ¿Recuerdan cuando se fue a construir Babel? ¿Qué fue lo que pensaron los iniciales que fundaron esta ciudad y construyeron la torre? Hagámonos un nombre, hagámonos un nombre, construyámonos una gran ciudad y conquistemos el mundo. Recuerden que la base de la construcción de la ciudad babilónica es el egoísmo, la rebeldía y el desprecio a la ley de Dios para ir en contra. ¿Qué es lo que prime en el pensamiento o en el corazón del hombre para construir esta ciudad? Su propio egoísmo. Cuando los arquitectos diseñan torres supremamente altas y compiten por tener la torre más alta en la ciudad o la torre más alta o el edificio más alto en el sector o en el país, ¿qué es lo que ellos están pensando? Ellos están diciendo construyamos una torre para que vivan más personas y tengan soluciones de vivienda a los pobres. ¿Construyamos una gran torre para que haya accesibilidad a la ciudad y al mercado? ¿O qué es lo que ellos dicen? Yo voy a construir la torre más alta para que mi nombre como ingeniero, como arquitecto, como constructor quede en lo más alto. Para que yo tenga prestigio y honra. Para que todo el que pase por la ciudad mire esa torre y que diga, ¡uff, qué belleza! Y ustedes saben que cuando uno va al centro de la ciudad o a una ciudad grande, ¿qué es lo que más admira? Los edificios. Y entre más alto y más moderno y más inteligente sea el edificio, pues es más admirado. Y más turistas tiene, y más rutas pasan por ese lugar para admirar ese espacio. Lo que queremos decir aquí es, Babilonia, si bien es cierto, tiene aportes culturales, económicos, políticos, académicos valiosos en la región y en la antigüedad, no es eso lo que lamentan los ciudadanos en este momento de destrucción. Lo que ellos lamentan es la pérdida que representa para ellos, no para la ciudad. Y eso muestra su egoísmo. Es decir, Babilonia aquí representa una ciudad egoísta, una ciudadanía orgullosa, una ciudadanía autosuficiente, una ciudadanía rebelde que se ha rebeldizado contra Dios y ha construido unos edificios y unos baluartes para fijar allí la base de su dignidad y de su honor y de su exaltación y no basarla en lo que realmente es base de dignidad. Yo les pregunto, ¿qué es lo que dignifica al ser humano? ¿Vivir en una ciudad grande que tenga edificios altos? ¿Qué es lo que nos da dignidad a nosotros como personas? ¿Vivir al lado de la avenida? ¿Tener tecnología de punta? ¿Qué es lo que le da dignidad al hombre? La Biblia dice que Dios nos creó para que disfrutemos de la dignidad propia de la creación.
Y para que la dignidad del hombre y del ser humano y por supuesto del creyente sea temer a Dios y someterse a sus mandamientos. Pero no es eso lo que piensan los babilónicos. ¿Cuál era la base de la dignidad de los babilónicos? Los edificios, los negocios, el comercio y las flotas navales que tenían. Por eso aquí están lamentando. Salmos 39, 6 y 7 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Yo quiero que nosotros miremos 3 razones por las cuales Babilonia era tan importante para estos pilotos o para estos marineros que estaban navegando por esa región. Para ellos era muy importante Babilonia, porque Babilonia era la base de la apariencia de ellos. Cuando uno mira el lamento en el versículo 16, 17 y 18, el lamento de ellos dice en el 16: estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? ¿Qué es lo que más lamentan? La apariencia de la ciudad. La apariencia de la ciudad. Lo que a ellos más les duele de la ciudad no es que la ciudad sea destruida y sea juzgada. Lo que más les duele no es que hayan personas que mueran en ese incendio o en ese juicio divino. ¿Qué es lo que más les duele? Que la ciudad estaba vestida de lino fino y estaba con el mejor vestido. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando van caminando por la calle y se caen, ustedes no miran si se rasparon o si se lastimaron, sino que el vestido se les rompió. Y uno dice: ay, y me caí justo hoy que me puse mi mejor ropa. Se me manchó mi mejor pinta. Y uno no dice: gracias a Dios no me lastimé en esta caída. Me caí, pero gracias a Dios no me fracturé o no me lastimé. Sino, ay, mi vestido o mis zapatos. Nos suele pasar. Es decir, cuando hacemos esa exclamación por las cosas materiales, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que más nos preocupa? En este ejemplo de mi caída o del accidente, ¿qué es lo que más me preocupa? Que no se me dañe el vestido, que no se me dañe la ropa. No importa, la piel cicatriza, pero el vestido. O sea, lo que yo quiero decir es, los babilónicos tenían fundado el honor o la dignidad no en lo que representaba la ciudad, sino en lo que la ciudad les aportaba a ellos. En este caso, ¿qué era lo que les aportaba? Apariencia. Apariencia. Era una ciudad que vivía de apariencias. Es decir, mostraba una imagen de riqueza, de grandeza, de opulencia. Mostraba una imagen de bienestar, vestida de lino fino, vestida de púrpura y de escarlata, que era el vestuario de los ricos, de los sacerdotes, de los nobles, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Vestida y adornada, ¿eso cómo se llama? Apariencia. La pregunta es, ¿el valor que usted tiene como persona se lo da su vestido? ¿Se lo da las perlas o las joyas o el dinero que tiene en el bolsillo? ¿Qué le da valor a su vida? ¿Qué es lo que le da valor a usted como persona? ¿El apellido que tiene? ¿El barrio donde vive? ¿El carro en el que se monta? ¿La ropa que compra? Ustedes y yo sabemos que no es así, pero nuestra sociedad vive de apariencias. Nosotros vivimos en una sociedad como la babilónica, que es una ciudad llena de apariencias. Uno lo miden por el barrio en el que vive. Es solo decir, yo vivo en tal sector de la ciudad y enseguida uno dice, uy, wow. Solo mencionar el nombre de la empresa o solo decir qué perfume usa o qué ropa usa o a qué boutique va. Así no compre. Pero ya eso le da un estatus. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha vivido de apariencias. El hombre vive de apariencias. Y la Biblia aquí nos muestra que es trágica
la destrucción de Babilonia, porque los que se arriban o se acercan a llorar por la destrucción de Babilonia, no lloran por nada valioso. El llanto y el lamento de ellos es porque se cayó la imagen de su apariencia. Es decir, se les cayó el velo y ahora todo el mundo se va a dar cuenta que los babilónicos eran igual a los demás mortales. Que todo eso que tenían y que mostraban como digno de imitar era una simple apariencia. Y hemos visto testimonios de personas que han dado la apariencia de estar muy bien y de la noche a la mañana ¿cómo quedan? En nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos aparentaban, su riqueza, su vestuario, su fama, se vino al piso por un mal negocio, por una recesión económica o por una destrucción o una asonada. Lo que está pasando aquí es que estos marineros que viajaban e importaban y exportaban, se ponen de lejos de la ciudad y contemplan las ruinas de la ciudad y se lamentan diciendo, ahí está la ciudad vestida de púrpura y adornada. Usted puede vestirse muy bien y puede adornarse muy bien, pero eso no le da valor a su vida. El valor de la vida del ser humano consiste en ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y el valor del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así no se vista tan elegantemente, así no tenga ropa de marca, así no se adorne con joyas y con perlas preciosas. El valor del ser humano consiste en ser un hijo de Dios y disfrutar de los beneficios de la salvación. Pero esta ciudad era una ciudad que vivía de apariencia. Y yo quisiera que preguntáramos para efectos de reflexión, ¿cuáles son sus apariencias? Porque nosotros los seres humanos siempre aparentamos que sabemos más, aparentamos que podemos más, aparentamos que tenemos más y lo demostramos, ¿sí? Muchas veces nos vestimos no para agradecer a Dios y para mostrarnos dignos con el vestuario, sino para impresionar. Es solamente que haya una fiesta, ¿cierto? Y nos invitan a la fiesta y parece que fuera un desfile de modas en la fiesta. ¿Por qué yo me vestí así para la fiesta? Porque yo quiero impresionar. Porque yo quiero dar la apariencia de que yo también puedo y también luzco. Babilonia era una ciudad llena de apariencias y no está malo vestirnos bien y no es malo tener buen gusto. Lo malo es que nosotros vivamos de apariencias y que demos la idea que nosotros tenemos más o valemos más simplemente por el lugar donde estudiamos o por las cosas que tenemos. Porque el mundo pasa y sus deseos, porque las cosas de este mundo pasan y desaparecen rápidamente. Hermanos queridos, nosotros tenemos que instruirnos de esa manera e instruir a nuestros hijos, porque a veces a nuestros hijos les enseñamos que hay que darles las cosas más valiosas y cosas como para que ellos demuestren que son mejores, cuando la valía del hombre y la valía nuestra no nos la dan las cosas que tenemos. La valía nos la da la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Qué gran ciudad! ¿Gran ciudad? No, no era gran ciudad, era una ciudad que vivía de apariencia. A nosotros, por ejemplo, nos dicen que esta ciudad en la que nosotros vivimos es una ciudad donde hay mucho dinero y una muy buena economía. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Eso no es cierto. Ustedes saben que esta ciudad es una de las ciudades con más alto índice de endeudamiento. Es decir, no hay muy buena economía. Lo que hay es una economía ficticia, donde casi todos los que caminamos en las calles de esta ciudad estamos endeudados. Entonces uno dice, hay un parque automotor muy amplio, hay un parque automotor nuevo y moderno, pero todo ese parque automotor es de los bancos, de las financieras. Es decir, no hay liquidez, no hay solvencia económica, es una ciudad que vive de apariencias. Ustedes saben que nos hemos acostumbrado en ciudades como la nuestra a que aún hasta el mercado y los productos de higiene personal los compramos con tarjeta. Es decir, ¿es una ciudad próspera? No. ¿Es una ciudad económica, solvente? No.
¿Es una ciudad realmente donde hay buena estabilidad? No, señores, es una ciudad aparente. Nos han dicho también que esta gran ciudad es una ciudad donde el nivel cultural es más alto, que es una de las ciudades más cultas de América Latina. ¿Eso será verdad? Eso no es cierto. Eso es una apariencia. No es una de las ciudades más cultas. Es una ciudad donde no hay cultura, donde no hay orden, donde no hay respeto. Es una ciudad desordenada, es una ciudad donde nos matamos por un puesto en la fila. No es una ciudad culta. Eso es una apariencia. No es una ciudad solvente, eso es una apariencia. No es una ciudad desarrollada, eso no es cierto. Es una ciudad donde hay pobreza, donde hay grandes necesidades, donde hay mucha violencia, donde hay mucha inseguridad, donde tiene los más altos índices de perversión moral, donde tiene los más altos índices de sicariato, de inseguridad, de robo, de atraco. ¿Es una gran ciudad? En número, en tamaño sí, pero en moral no es una gran ciudad. En estabilidad no es una gran ciudad, en desarrollo tampoco. No podemos engañarnos, porque los babilónicos creían que ellos vivían en la gran ciudad. Pero ellos mismos cuando se lamentan reconocen que los motivos de lamento no es por lo que significaba la ciudad en sí, sino por la apariencia que ellos habían construido a la sombra de esta ciudad. Es posible que usted al venirse a la gran ciudad dé la apariencia de que usted es mejor persona que el que está en el campo, que el que está en la vereda todavía labrando la tierra. Pero eso no lo hace a usted mejor ciudadano el estar en la gran ciudad. No le da más valor estar en la ciudad o pasar por la universidad, porque el valor única y exclusivamente nos lo da Jesucristo. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Recuerden que Babilonia como sistema universal representa injusticia y representa corrupción. ¿Cómo habían logrado conseguir todas esas propiedades y todos esos productos de los cuales ellos se ufanaban? Con engaño, con falsedad. Zacarías capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y luego en Santiago 5, 1 al 5 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y el moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso lo dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Igual o similar a las sentencias que hicieron los profetas. ¿Cuál es la sentencia contra los ricos de la tierra? Lloren y lamenten. ¿Pero qué están haciendo ahora los marineros que iban en los barcos y los pilotos de los barcos? ¿Qué están haciendo? Llorando y lamentando. ¿Por qué lloran y lamentan? Dice que porque sus riquezas han sido conseguidas de mala manera. Cuando habla de los pilotos y los marineros, no está hablando de los que están haciendo viajes de placer, sino todos aquellos que comerciaban y que usaban las flotas y las embarcaciones para traer sus productos. ¿Qué dice la Biblia? Lloren y lamenten, porque sus riquezas serán destruidas porque fueron mal conseguidas. Y el libro de Santiago es audaz porque hace la denuncia. ¿Cómo consiguieron riqueza los ricos? Robándole al jornal del pobre. Ustedes saben que una de las pujas todos los años es cuánto sube el salario mínimo. Y sí que sube todos los años, ¿cierto?
28,000 pesos al año, 33,000 pesos. O sea, no sube realmente. Y hay todas las justificaciones. ¿Por qué no tiene que subir tanto? Pero ustedes y yo sabemos que aquí está claramente la denuncia que Dios hace contra los ricos de la tierra que se enriquecen a costa de obra o mano de obra barata o mal paga para ellos aumentar su riqueza. Pero también dice la Biblia que ellos se enriquecen injustamente devorando las casas y las propiedades de las viudas y de los huérfanos. Es decir, ensanchando sus propiedades, ensanchando sus emporios económicos y dejando a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados sin sustento. ¿Qué dice la Biblia? Clama el jornal del pobre. Y yo creo que eso aplicaría también para nuestros días. Clama el salario mínimo de nuestros ciudadanos que tienen que trabajarse y emplearse 8 y 10 horas en una empresa de lunes a sábado, 30 días al mes para ganar algo que no les alcanza para su sustento. Y mientras tanto, ¿qué hacen los grandes empresarios? Mientras tanto, ¿qué hacen los grandes grupos económicos? Se enriquecen a costa del pobre. Pero ¿quién ha visto esto? ¿Quién está tomando atenta nota de esto? ¿Quién está viendo que hay injusticia en el trato con los pobres, con las viudas, los huérfanos y con los trabajadores? Dice, los clamores de los que han cegado la tierra han llegado a mis oídos, dice el Señor. El pobre clama y Dios lo escucha y trae justicia, y la justicia que trae es juicio contra aquellos que han tratado con injusticia a los pobres de la tierra y a los trabajadores. Primera de Timoteo 6:6 y versículo 17 al 19 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A los ricos de este siglo manda, ¿quién manda? Dios. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuál es la verdadera riqueza? La vida eterna. ¿Qué manda Dios? ¿Qué ordena Dios a los ricos de este mundo? Que no sean altivos, que no sean ambiciosos, que no sean injustos, que no pongan su confianza en las cosas. Estos ricos que están considerando aquí el texto bíblico, dice que la esperanza la tenían puesta en el lino fino, en la púrpura, que tenían su esperanza puesta en las joyas y el oro y las perlas. Y nos dice, valiente esperanza, ¿no? Valiente cosa poner la esperanza en la ropa que se pone, o en el armario que está lleno allí, o en la caja fuerte con las joyas. Valiente. Dice la Biblia, ponga la esperanza en la vida eterna, que su riqueza sea la vida eterna. Y si ustedes son ricos aquí, que sean ricos en buenas obras, que sean ricos en generosidad, en piedad, en amabilidad, que sean ricos en dadivosidad, que sean ricos en buen fundamento de vida. La pregunta es, ¿ustedes son ricos? ¿De qué tipo de riqueza ustedes están llenos? Porque si es de la riqueza del mundo, lo más normal es que ustedes sean altivos y arrogantes. Pero si ustedes son ricos en piedad, la Biblia dice que ustedes son generosos y dadivosos, que ustedes no ponen su confianza en las cosas materiales y que ustedes atesoran para la vida eterna. ¡Qué gran ciudad es Babilonia! Supremamente aparente. Una fachada de apariencia que no podía con ella, pero Dios la desenmascara. En el momento en que se convierte en una ruina de cenizas, Dios desenmascara esta ciudad. Esta ciudad realmente era una ilusión, una apariencia. Pero también dice la Biblia en el versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y esa expresión es importante porque nos da todo un adjetivo calificativo para hablar, o una expresión superlativa para hablar de las riquezas. Las riquezas de Babilonia, ¿cuántas eran? Muchas, eran tantas, pero eran todas efímeras. Ustedes saben que ninguna riqueza de este mundo es duradera.
Las riquezas de Babilonia eran efímeras. ¿Qué riqueza tenía? Dinero, joyas, animales, perlas, edificios, flotas, esclavos, caballos, carros herrados. Esa era su gran riqueza, una ciudad realmente rica. Y aquí se atreve la Biblia a decir que eran tantas o innumerables las riquezas de la gran ciudad. La pregunta es, ¿y de qué sirven las riquezas? Nos dan cierto bienestar, nos dan ciertas comodidades y no estamos despreciando las riquezas, pero ¿de qué sirve a la hora del juicio de Dios? ¿De qué sirve acumular carros o acumular dinero o acumular propiedades? Tiene cierto valor temporal para nuestro bienestar, pero ¿de qué nos sirve a la hora del juicio? ¿De qué nos sirve cuando el clamor de aquellos que son nuestros acreedores, de aquellos a quienes les hemos sido o tratado con injusticia, llega a los ojos de Dios? Es interesante lo que la Biblia dice, porque lo dice en Apocalipsis, aquí en Santiago y en otros lugares de los profetas, que cuando el rico se enriquece, el pobre le clama al rico que tenga misericordia, y el rico ¿qué hace? Es indolente, es indiferente al clamor del pobre o del menesteroso. Pero ¿quién sí recibe el clamor del pobre? Hay una oficina abierta de reclamos en el cielo, y todos los reclamos del pobre y del necesitado son atendidos en el cielo. Dios atiende todos nuestros reclamos. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia, sean escuchadas delante de Dios todas vuestras peticiones. ¿Tienen reclamos? Preséntelos delante de Dios. ¿Tienen quejas? ¿Tienen sufrimientos? ¿Tienen angustias? ¿Tienen necesidades? Preséntelos todos delante de Dios. Oficina que atiende 24 horas. Dios toma nota de nuestras necesidades. Dios toma nota de los clamores que nos causan las personas que injustamente nos tratan. ¿Y qué hace Dios al final? Toma venganza. Y aquí está tomando venganza de este gran sistema, que era un sistema supremamente efímero. La Biblia habla aquí de riquezas. ¿Quién no quiere tener riquezas? ¿Ustedes quieren riquezas? Yo sí quiero riquezas. Si a mí me dijeran que me van a regalar una casa, yo la recibo. Si me dijeran que me van a pagar mis deudas, yo acepto eso. ¿Sí? El problema no son las riquezas. El problema no es el dinero, el problema es la confianza en las riquezas. El problema es cuando yo pongo mi confianza y mi esperanza en las cosas materiales. Yo puedo no tener nada y confiar en lo que no tengo. Todas las personas que compran juegos de azar o que compran loterías no tienen nada. ¿Pero en qué confían? En que se lo van a ganar. Y esta vez sí. Pero hermanos queridos, la Biblia no condena la riqueza. La Biblia lo que condena es que confiemos en las riquezas. Miren las dos actitudes. Estos marineros, cuando ven destruida la ciudad, ¿qué dicen? ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad y nuestras riquezas! Pero cuando Dios le quitó las riquezas, ¿qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Se dan cuenta lo distinto? Job tenía grandes riquezas, era el hombre más rico de todos los orientales en ese momento. Vivía en la región de Mesopotamia, en el mismo lugar de Babilonia. Era un hombre supremamente rico, adinerado, era poderoso económicamente. Pero cuando Dios le quitó todo, Job no dijo, me lamento porque quedé pobre ahora. Bajé de estrato, me mejoraron. Job, ¿qué dijo? Dios dio y Dios quitó, aleluya, que Él sea alabado. Pero cuando el rico pierde, ¿qué dice? Miserable esta vida, me quedé sin nada. Maldito este gobierno que me quitó. ¿Sí? Pero el creyente cuando pierde dice, todo está en las manos del Señor. Yo confío en el Señor, en abundancia o en escasez. El problema de estos mercaderes no es que lloren por la ciudad, sino los motivos por los cuales lloran. ¿Por qué lloran primero? Porque su lino, su escarlata se pierde y sus perlas. ¿Y por qué lloran en segundo lugar? Porque se quedaron sin riquezas. Hermanos, de las cosas más efímeras de este mundo son las riquezas.
La Biblia lo dice y nosotros lo hemos comprobado. De las cosas más efímeras son las cosas materiales. Las cosas materiales no son necesarias. Dios en su bondad nos suple de cosas necesarias, materiales. Debemos administrarlas bien, con sabiduría, pero nunca poder poner nuestra confianza en las cosas materiales. Porque las cosas materiales son supremamente efímeras. Y ustedes pueden comprobarlo con cosas que han tenido, o negocios o propiedades que han tenido. De un momento a otro se pierde. ¿Sí? Se pierde. Tan rápido, tan efímero, son tan fugaces las riquezas que no debemos nosotros nunca confiar en ellas. La Biblia dice, en el texto que leímos de 1 Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia o gran utilidad, o en términos económicos, gran rentabilidad nos da la piedad, pero la piedad que está acompañada de contentamiento. Es decir, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Qué es lo que más ganancia le da al creyente? La piedad, cuando esa piedad está bañada de gratitud. Miren lo bonito de esto, de contentamiento. Y contentamiento no es conformismo, contentamiento es gratitud, contentamiento es deleitarnos con lo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos tener el mismo plato de comida que tuvimos durante la semana. De pronto estamos un poco cansados comiendo del mismo plato, pero ¿qué ganancia tiene volvernos a comer ese plato? Que nos lo comamos con gratitud. Que digamos, es el mismo plato de la semana, pero estoy muy agradecido con el Señor que me lo proveyó. Nosotros podemos ponernos la misma ropita de todas las semanas, ¿sí? Así sea como un uniforme, pero no importa si es el mismo, pero que cada vez que nos lo pongamos digamos, Señor, gracias, porque tengo este uniforme tan bonito para ir los domingos a la iglesia. Gran ganancia trae la piedad acompañada de contentamiento. Pero contrario a eso que decimos cuando vamos al closet, cuando vamos a la alacena, ¿qué decimos? Pero sí hay comida y sí hay ropa para ponernos. El problema no es tener cosas, el problema es que lo que Dios nos dé nos llene de gratitud y que tengamos gratitud. El problema de los babilónicos es que nunca se sacian. ¿Recuerdan que además de ser egoístas son ambiciosos? El ambicioso nunca se sacia y como no se sacia puede tener toda la riqueza. ¿Y qué dice el ambicioso? Quiero más. Me hace falta más. Yo les pregunto, si ustedes tienen una casa, ¿para qué quieren otra? ¿Pueden vivir en dos casas a la vez? ¿O uno tiene un carro y uno quiere otro? Bueno, entonces dos, para usted. ¿Pero necesitamos un tercer carro? ¿Podemos subirnos en dos carros a la vez? Es absurdo. Por eso dice la Biblia que el hombre rápidamente muere y lo que ha acumulado, ¿de quién será? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién nos desgastamos? ¿Para quién nos sacrificamos? Las riquezas son efímeras. La Biblia dice que ellos se lamentan porque en una hora fueron consumidas sus riquezas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duraron amasando esa fortuna? Toda una vida. Toda una vida acumulando riquezas. ¿Y en cuánto tiempo se perdieron? En una sola hora. ¿Y uno dice exageración? No, exageración no. Yo esta semana pasé por una ciudad que fue arruinada con una avalancha por Armero. Y ustedes pueden pasar, hace más de 30 años fue esa avalancha. Y lo único que encuentran son ruinas. ¿En cuánto tiempo perdieron todos los de Armero sus propiedades, sus riquezas, sus negocios? En minutos. ¿Sí? Fue solo una avalancha que llegó y los anegó y quedaron, en el peor de los casos murieron y los familiares murieron y los que sobrevivieron quedaron sin familia, sin ciudad, sin casa, sin trabajo, sin nada de lo que habían acumulado. Sí es verdad lo que la Biblia dice, que en una hora podemos perder todo lo que hemos acumulado. Tantas riquezas. ¿Cuánto se esfuerza un hombre para acumular riquezas durante toda su vida? ¿De qué se tiene que privar? De descansar, tener buenos empleados, de buena mayordomía, hacer muchos esfuerzos, inversiones,
de pronto en algunos negocios pierde, en otros gana, pero ahí va acumulando, acumulando, acumulando. Y al final del día, en una hora, se pierde todo. La pregunta es, ¿valió la pena? No valió la pena. Ahora, sí vale la pena trabajar y ser buenos mayordomos. Y sí vale la pena tener gratitud por lo que Dios nos da. Si nos dio una casa, estemos agradecidos. Y si nos da otra, pues amén. Pero si Él nos la da voluntariamente por el esfuerzo y por el trabajo de buena mayordomía. Pero que no nos lo dé robándole al trabajador. Que no nos dé ese negocio robando a quien nos presta y no pagamos. Que no nos dé una propiedad tratando mal o con injusticia o quitándole al otro que tiene menos. Porque eso es lo que la Biblia condena. Las riquezas son efímeras. En una hora fueron consumidas. Ni siquiera pasaron a otro dueño. Ni siquiera fue que otro disfrutó la riqueza de este rico, sino que Dios las consumió. Y es interesante esa palabra, porque consumir significa desechar, acabar, destruir totalmente. Es decir, para Dios, ¿qué representan nuestras riquezas materiales? O sea, ¿qué importancia le da Dios a las riquezas materiales nuestras? Nada, eso es escoria para Dios. ¿Sí? Nosotros cuidándolas con esmero, ¿y Dios qué dice? Saquen esa basura que eso no sirve. Porque el hombre pone su confianza en las riquezas y repentinamente llega el fuego y las acaba. Hermanos queridos, lo que la Biblia nos está diciendo es: Babilonia nos ofrece apariencia. No vivamos de la apariencia de Babilonia. Vivamos de la verdad, de lo genuino, de lo auténtico que nos da el Evangelio. Lo segundo, Babilonia vive de la riqueza, de la ambición de la riqueza. El creyente no puede caer en eso. Ahora, no estamos hablando de un voto de pobreza. No estamos hablando de ser miserables económicamente. Estamos hablando que el creyente se aplica a los principios bíblicos, puede vivir dignamente y puede tener estabilidad y tener bienestar. Pero lo que estamos diciendo, el creyente que aplica principios bíblicos no confía en las riquezas. Tiene bienestar económico, pero no confía en la riqueza porque sabe que las riquezas son del Señor. Pero el ambicioso babilónico, pagano, sí confía en las riquezas. Es ambicioso. De hecho, recuerden que parte de las riquezas de los babilónicos era el tráfico de esclavos. ¿Se acuerdan? Traficaban con esclavos. Los hombres los trataban como herramientas de trabajo para ellos enriquecerse. Y luego el versículo 18, el final del 17 dice: y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es decir, no tiene punto de comparación. Babilonia no tiene punto de comparación, pero ¿en qué? En apariencia, en ambición y en ilusión. Es una ciudad que no se compara con otra. No había una ciudad tan engañosa como Babilonia. No había una ciudad tan ambiciosa como el sistema babilónico, y no había una ciudad tan ilusoria como Babilonia. Era la ciudad más añorada. ¿Dónde querían viajar todos los ciudadanos antiguos? A Babilonia. ¿Dónde querían ir a viajes de negocios? A Babilonia. ¿Dónde querían ir a celebrar sus bodas y sus aniversarios? A Babilonia. ¿A dónde era que a uno lo invitaban a visitar? A Babilonia. Era la ciudad más añorada. Y ustedes saben que nosotros tenemos ciudades así. Y tenemos mejores ciudades a nuestro alrededor, pero la gente hace grandes inversiones para ir ¿a dónde? A Orlando, ¿cierto? A Las Vegas. ¿A dónde más? A ciudades famosas, ¿sí? A ciudades que uno cree que encuentra cosas distintas a las nuestras. ¿Y qué es lo que uno encuentra en Las Vegas? No necesitamos ir tan lejos para saber lo que hay en nuestro propio corazón. No necesitamos hacer grandes inversiones para ir a ver lo mismo que tenemos nosotros: egoísmo, ambición e injusticias. Ahora, si se trata de otros viajes, pudiéramos ir a ciudades más tranquilas, posiblemente más pequeñas, donde estemos más cómodos y descansar, y donde no ayudemos a acumular dinero a otros que hacen dinero con ese tipo de turismo peligroso. Nimrod estaba realmente sentada sobre la ilusión. ¿Se acuerdan cuando dijeron vamos a construir una gran torre?
¿Qué dijeron? Esa torre la vamos a construir que llegue hasta el cielo. Un rascacielos. Que llegue hasta el cielo. ¿Eso era una verdad o era una ilusión? Era una ilusión. ¿Quién puede construir hasta llegar al cielo? Recuerden que la tierra y el cielo no tienen punto de comparación. Recuerden que la Biblia siempre los muestra como dos lugares antagónicos, el cielo y la tierra. En el cielo está la morada de Dios y en la tierra es donde reina el mal y donde Dios en su infinita bondad envió a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Pero el diseño de Dios es que envió a Jesucristo, pero lo llevó otra vez al cielo. Y nos ha perdonado a nosotros, ¿pero para qué? Para que vayamos al cielo. Es decir, no hay punto de comparación entre el cielo y la tierra. Nimrod es la ilusión, pero una ilusión fallida. La ilusión de que vamos a llegar, que vamos a lograr todas las promesas. Nimrod representa añoranzas, ilusiones, fantasías. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a la mujer en Génesis capítulo 3, coman de ese fruto porque serán abiertos sus ojos y sabréis el bien y el mal? Esa fue una ilusión, no fue una verdad. Una ilusión engañosa. Toda ilusión es engañosa. El mundo está lleno de ilusiones, de fantasías, lleno de atractivos que son ilusorios, pero todos efímeros y todos son añoranzas vacías, sin ningún fundamento. Es posible que cuando nosotros decimos eso, nuestros hijos y nuestros jóvenes piensen que no es tan cierto, que nosotros posiblemente estamos frustrados con la vida y que posiblemente la vida nos ha dado duro y entonces decimos que el mundo no trae nada bueno, pero no lo decimos por frustración, lo decimos porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. La Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la Biblia dice que todo lo que el mundo ofrece es fantasía. El rey Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo que ha pisado la tierra, dijo que todo lo que el mundo ofrece es vanidad. ¿Y ustedes saben qué es una vanidad? Porque uno dice, ay, esa mujer es muy vanidosa. Pero yo no sé qué dice uno vanidoso, ¿no? Porque de pronto lleva joyas o camina así como llamando la atención. Pero realmente cuando la Biblia habla de vanidad, lo que dice es vano. Vanidad es todo lo vano, es decir, lo que no tiene peso, lo que no tiene fundamento, lo que es vacío, lo que es hueco. O sea, usted puede no caminar muy elegantemente, pero ser vanidoso. Es decir, ser una persona vana, vacía, hueca, sin principios, sin solidez, sin contundencia, sin virtudes. Así es el impío. El Salmo 1 dice que el impío es como el tamo que arrebata el viento, es decir, no tiene peso. Cualquier viento sopla y ¿qué hace el impío? Y luego el salmista dice que el impío es como el mar agitado, que no tiene quietud. Es decir, que va de un lado para otro, no tiene peso. No tiene peso en sus opiniones, no tiene peso en sus principios, no tiene peso en sus inversiones, no tiene peso en nada, porque él es vanidoso. Es decir, es vano. Los creyentes no somos vanidosos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el creyente tiene peso. ¿Cuál es el peso del creyente? Jesucristo, que le dio valor y peso. Por eso el creyente tiene fundamento. El creyente no lo mueve cualquier viento de doctrina. El creyente es comparado en el Salmo 1 como un árbol plantado junto a corrientes de agua que echa raíces, que tiene profundidad y tiene fruto. Mire qué cosa tan interesante. Es decir, contrario a la vanidad está la solidez, está el fundamento, está la estabilidad. ¿Babilonia qué representa? La vanidad de este mundo. Babilonia representa los atractivos de este mundo, que son fugaces, que son ilusorios y que son simplemente añoranzas. Nosotros no representamos añoranzas ni utopías, nosotros representamos esperanza. Primera de Pedro dice, nosotros tenemos una esperanza viva, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para aquellos que creen en Jesucristo. Nosotros representamos la esperanza, no la ilusión. ¿Quién representa la ilusión?
Babilonia. Babilonia representa la ilusión. Ustedes han visto, queridos hermanos, que a los jóvenes en los colegios y en los barrios les dicen, mire, el mundo está lleno de oportunidades. Solo date el permiso de conocer las oportunidades. Solo vaya a la zona rosa y conoce las oportunidades. Solo salga el viernes por la tarde y te darás cuenta de las oportunidades. Solo date el permiso de llegar a las 5 de la mañana el viernes para el sábado y conocerás las grandes oportunidades. Y muchos se dan esa oportunidad. Se van el viernes y llegan el lunes y conocieron la oportunidad. ¿Sí? U otros se dan la oportunidad de ir a la zona rosa a ver cuáles son las buenas oportunidades. La pregunta es, ¿realmente el mundo tiene oportunidades para nosotros? ¿El mundo sin Cristo tiene algo que ofrecernos? Ustedes saben que no, porque este mundo está lleno de maldad. El único que tiene cosas seguras, valiosas para ofrecernos se llama Jesucristo a través del Evangelio. Por eso dice la Biblia que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. ¡Qué gran ciudad es Babilonia! Pero la pregunta es, ¿realmente es una gran ciudad? Si los valores por los que se lamenta la gente son egoísmo, apariencia, ambición y vanidad, ¿es una gran ciudad? Es la ciudad más peligrosa, simbolizada a través de la Babilonia antigua que ha existido sobre la tierra. Tanto así que la Biblia llama la alcohólica, la Biblia llama la fornicaria, la hechicera. ¿Una mujer sería buena si es hechicera, si es bruja y alcohólica? Por supuesto que no. Así llama Dios a este sistema de pensamiento y de ideología. ¿Gran ciudad? No, es una fornicaria, hechicera, alcohólica, peligrosa, seductora, destructora, sanguinaria. Así es Babilonia. Y eso hace con los jóvenes. En Proverbios dice la Biblia que los jóvenes son envueltos, los jóvenes incautos, en el pensamiento de Babilonia. Que no nos pase a nosotros, que no le pase a nuestros hijos, que sean envueltos en sistemas cautivantes, pero ilusorios de maldad. Si nuestros hijos son instruidos en los caminos del Señor, dice la Biblia, aun cuando fueren viejos, no se apartarán. Si nuestros hijos entienden que el lugar seguro para ellos estar es en Cristo, no les pasará lo que esta Babilonia ofrece. Y ellos desde lejos verán que Babilonia no tiene nada prometedor para ellos, que todo lo que ofrece es ambicioso, ilusorio, engañoso y desconcertante. Y que aquel que se induce en estas prácticas termina siendo presa de ese sistema de maldad. ¿Es una gran ciudad Babilonia? Vaya ciudad, ¿no? ¡Qué peligro de ciudad! Prefiero no estar en esa gran ciudad que no representa ninguna virtud de piedad, sino simplemente sistemas engañosos. Que el Señor nos guarde y que tenga misericordia. Amado Señor, te damos gracias porque nos recuerdas hoy que los que no tienen el temor tuyo siguen vanidades ilusorias. Y cuando eso se derrumba, ese castillo de naipes se derrumba, ellos se lamentan, pero no se lamentan por su pecado, no se lamentan por su altivez y su rebeldía, no se lamentan por su ambición y vanidad, se lamentan por sus pérdidas. Ahí están claramente radiografiados, ambiciosos hasta el día de su muerte, egoístas hasta en el mismo día del juicio, materialistas aún en el mismo día del dolor. Señor, líbranos de trasegar por las calles amplias y las avenidas amplias del sistema babilónico. Líbranos de caminar por los senderos espaciosos de maldad. Y guárdanos, Señor, y tráenos a la senda estrecha de la vida. Tráenos al sendero difícil y peligroso también, que lleva a la vida eterna, pero en el cual hay esperanza segura. Y por favor, llénanos de contentamiento y gratitud por lo que nos has dado. Gracias porque en medio de sistemas tan complejos en los que vivimos, nos has saciado del bien de tu boca y de la misericordia que destila de tus labios. Gracias porque en medio de sistemas complicados de la economía y de la sociedad, tú has preservado nuestra fe para que vivamos para ti. Te confesamos que muchas veces somos ambiciosos, te pedimos que nos perdones. Confesamos que muchas de nuestras acciones somos egoístas,
y te pedimos que nos perdones. Te confesamos que en muchos de nuestros negocios, Señor, somos vanidosos y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos ayudes porque muchas veces vivimos de ilusiones y de fantasías y desconfiamos de ti. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a encaminarnos sobre senderos sólidos, sobre piedras sólidas, sobre fundamentos seguros. Y el único fundamento seguro, la única piedra segura en la cual anclar nuestra vida eres tú y tu palabra sabia. Ayúdanos, por favor, y guarda a nuestros jóvenes, especialmente aquellos jovencitos que están ya convirtiéndose en jóvenes adultos. Guárdales, Señor, porque este sistema les ofrece muchas ilusiones y sus ojos son cautivados por ilusiones y su corazón es doblegado muchas veces, Señor. Te pedimos que tu palabra pueda más que todas estas ilusiones y fantasías. Te pedimos que nuestras oraciones y nuestra instrucción tengan más efecto en el corazón de nuestros hijos que las ilusiones pasajeras de este mundo, para que ellos no sean arrastrados por sistemas temporales y efímeros, sino que ellos se mantengan firmes en la verdad. Pero que nosotros como padres seamos consistentes en instruirles, consistentes en vivir para ti y consistentes en llevar a nuestros hijos y exponerlos cada día al Evangelio, que es la única esperanza para ellos y para nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.